Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Cómo? Otro miércoles más aquí. Efectivamente, otro miércoles más con una otra nueva entrega de nuestras conversaciones. Perdón, esto de la primavera, bueno, ya casi verano, prácticamente. Pero bueno, bienvenidos a todos los que no estáis con nosotros también hoy este miércoles, así que un placer estar aquí, que nos escuchéis y que sigáis estando aquí, pues para, como suele decir Leopoldo, para escuchar las cosas que os compartimos desde la experiencia, de no tenéis por qué creernos, simplemente ponerlas en práctica y ver qué pasa, y que si os lleváis algún consejo que os sea útil para avanzar un pasito más, pues ese es nuestro deseo, esa es nuestra aspiración, y para eso seguimos aquí miércoles tras miércoles intentando aportaros pues valor y directamente sacado de lo que nos ha pasado, de lo que le pasa a nuestros clientes y de lo que vemos que sucede ahí fuera y que funciona. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leopoldo? Cuéntanos. Pues mira, vamos a hablar de, bueno, como decía el banner del vídeo, de cómo identificar las áreas de mejora de una empresa. Y yo aquí quería hacer un apunte porque muchas veces lo que me suelo encontrar es que las empresas lo que intentan siempre por todos los medios es hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas. Cuando cuando requiere mucho menos esfuerzo, es mirar dentro de la empresa y ver qué son las cosas que hacen bien y mejorar esas cosas, requiere mucho menos esfuerzo, y los resultados suelen ser mejores, suelen ser mucho más agradecidos. Entonces, primer apunte del día. Antes de intentar hacer cosas nuevas, mejora lo que tienes, tendrás resultados inmediatos, tendrás resultados mucho mejores, y una vez que ya tengas todos tus recursos, todos tus equipos, lo que influye en tus procesos al 100%, entonces piensa en cosas nuevas. Efectivamente. Al final, aquel famoso refrán de no zapatero a tus zapatos tiene su sentido. Al final, si haces algo bien, empeñate en hacerlo mejor, porque al final, seguramente en eso que tú haces bien, si sigues empeñándote en hacerlo mejor, como dices tú, vas a ser el más experto en hacer eso, y eso al final también marca una diferencia. Y sobre todo porque estamos hablando de cosas que son predecibles. Porque al final, si ya hay una cosa que funciona, el que funcione algo mejor es una cosa que es medible, que es predecible. Pero cuando te metes a hacer cosas nuevas, bueno, a ver, es el espíritu del emprendedor, está claro, pero ¿qué puede pasar? Que no funcione. Y entonces has gastado tiempo, has gastado recursos, bueno, que sí, que vas a sacar enseñanzas, que de todo lo que tú quieras, pero bueno, vamos a empezar con lo que verdaderamente, bueno, pues se nos da bien, y a partir de ahí, pues lo único que puede pasar es que las cosas vayan mucho, mucho mejor, ¿no? Claro, esto además es lo típico, por ejemplo, cuando en lugar de hablar de empresa, que al final, bueno, pues de personas, yo, por ejemplo, en algunos clientes, cuando trabajamos a nivel personal y hacemos estas típicas ruedas, ¿no? Para detectar en algún momento dado qué habilidades tienes o no para una determinada cosa, ¿qué es lo que suele hacer las personas? Cuando de repente hacen la rueda y ves que hay un punto que está más bajo que los otros, de repente, bueno, ahora tengo que enfocarme en mejorar esto como sea. Y yo siempre les digo, sí, cierto, pero ¿qué tal si primero te fijas en lo que ya está muy alto y piensas a ver con eso que está más alto, cómo puedes mejorar lo que está más bajo, pero no enfocarte en eso que está más bajo y dejar de lado todo lo que está supuestamente mejor, porque es que eso es lo que te va a dar las herramientas para mejorar lo que está en principio más bajo y en el momento en que sea adecuado. Entonces, es siempre lo que decías tú, o sea, no, de acuerdo, o sea, va nuestro espíritu emprendedor el buscar y evidentemente el innovar porque el entorno lo requiere, pero siempre desde aquello que se te da bien hacer, porque ahí también hay oportunidades, realmente. O sea, que bueno, a partir de ahí ya vamos a hablar de áreas de mejora, pero que quede claro el mensaje que has dado tú, porque es muy importante, ¿vale? No perder de vista eso. La cuestión es, lo primero, que es un área de mejora. Eso es. Que parece una cosa de perogrullo, pero bueno, vamos a dedicarle un minuto, porque si tenemos los conceptos un poco más o menos enfocados, pues yo creo que a partir de ahí vamos a entender todo, ¿eh? Total. Entonces, bueno, pues al final todo el mundo tenemos
como decías tú, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, porque no podemos perder de vista que al final las empresas somos personas. Bueno, pues tenemos un grupo de cosas que hacemos bien, un grupo de cualidades, de destrezas, bueno, que son susceptibles de mejorar. Y ahí es donde, bueno, por donde vamos a ver qué cosas son las que no hacemos bien, qué cosas son las que directamente hacemos mal, y a qué no llegamos, qué es lo que dejamos de cumplir, ¿no? Exacto. Y luego esto a nivel, pero a nivel tanto personal como persona individual como equipo, porque podemos tener personas muy válidas a nivel individual, pero que no trabajan bien en equipo. Y luego que hay habilidades que solamente se trabajan en equipo. Y al final, pues son esos equipos los que nos van a llevar a cumplir los objetivos, ¿no? Efectivamente. Es que al final muchas de las áreas de mejora, a veces yo tengo la sensación de que en las empresas cuando por ejemplo, abordamos un problema, un reto, un desafío, sí, muchas veces, no, lo que tengo que mejorar, y casi siempre un porcentaje importante de personas se enfocan en cosas como mucho más, ¿cómo os diría yo?, más tangibles, ¿no? Pues hay que mejorar este sistema, hay que buscar un CRM nuevo, hay que buscar una plataforma nueva de no sé qué, ahora hay que poner la inteligencia artificial no sé cuántos. Y está muy bien, o sea, quiere decir, todo eso es parte del proceso. Pero la mayor parte de las veces las habilidades y las áreas de mejora que más resultado te van a dar en el corto, en el medio y en el largo plazo son las relacionadas con las personas. Todo aquello que tiene que ver con, como decías tú antes, con que las personas son las que forman las empresas, y en tanto y en cuanto tengo el foco en áreas de mejora que tienen que ver con las propias personas, con el desarrollo de su talento, con el funcionamiento en equipo, con cómo se comunican, con cómo consiguen que realmente funcionen como un reloj de precisión a ser posible. Sí, todo eso va a redundar en que luego cualquier otro tipo de área de mejora o de implementación de cualquier otra, llámese tecnología, sistema o proceso, va a ser mucho más eficiente, porque al final, digamos que los que pulsan las teclas estarán preparados para pulsarlas bien. Así es que no nos olvidemos no nos enfoquemos solo en la parte más pragmática, esa que nos parece más sencilla o más fácil de entender, sino que también miremos a la parte que tiene que ver con cómo hacemos que los elementos funcionen, y los elementos somos las personas, en realidad, ¿vale? Y lo que hablabas tú de talento no solamente es desarrollar, sino muchas veces es detectar ese talento, es descubrir, porque a lo mejor no has sido capaz de ver en gente de tu equipo unas determinadas habilidades que las tienen y que a lo mejor no las muestran, pues porque, bueno, no lo sé, porque bueno, las personas somos como somos, y hay muchas veces que dice, bueno, ¿y por qué no? Dice, ¿por qué no me has dicho que haga? Digo, bueno, ¿por qué no me has preguntado, no? Y entonces, Claro. si lo sabía hacer o no lo sabía hacer, ¿no? Y a partir de ahí, como siempre decimos, ¿no? Vamos a lo sencillo, que muchas veces en lo sencillo es donde está el crecimiento o la evolución más grande, Claro. además con el menor gasto, la menor Eso. inversión de recursos, ¿no? Sí, porque al final nosotros, o sea, cuando nosotros planteamos como empresa o como personas, en cualquier caso da igual, trabajar sobre un área de mejora, no nos olvidemos el para qué final. O sea, el para qué final es que nosotros sigamos siendo sostenibles o competitivos, si hablamos de empresa, sostenibles y competitivos en un mercado, en un entorno que cambia constantemente. Y eso es lo que efectivamente, no solo la propia dinámica de evolución, sino el hecho de que necesitamos adaptarnos y amoldarnos a lo que va pasando fuera. Entonces, lo que yo sí diría es, vale, claro que hay que buscar áreas de mejora, pero siempre hay que preguntarse, ¿esto que me voy a enfocar en mejorar, para qué? O sea, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué me va a aportar? Porque a veces en esto también pasa que como, bueno, hay que mejorar y hay que hacer cosas nuevas, pues a veces nos entra el síndrome ese del pollo sin cabeza, ¿no? Que vamos haciendo cosas, pero en realidad no sabemos a dónde nos conducen todas esas cosas al final, con lo cual
vamos a hacernos la preguntita, ¿no? Este área de mejora, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo último? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿dónde va a encajar esto y cómo esto va a encajar las demás piezas? Y que no pensemos que a veces pensamos como así, en modo orejera, y hay que pensar en modo apertura, ¿no? No en modo orejera, sino en modo apertura, ¿vale? Suele pasar, ¿eh? Y aquí, bueno, y aquí, bueno, pues entraríamos a ver ver en lo que hablábamos bueno, de qué áreas mejorar, ¿no? Y yo creo que, pues lo que hemos dicho al principio, lo mejor, o sea, lo básico y el principio de todo, es decir, bueno, vamos a intentar ser, bueno, pues mejorar lo que ya tenemos, ser más productivos y ser más rentables. Exacto. ¿Y esto por qué? Pues porque al final, cuando el mercado va bien, para todo el mundo es fácil estar en el mercado. Cuando el mercado no va bien por cualquier circunstancia, pues estamos viendo ahora con el tema de la inflación, pues que, bueno, pues suben los costes para todo el mundo. Entonces, claro, es complicado vender, es complicado que te salgan los ratios. Sí. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es intentar ser más rentable. Si intentas ser más rentable, intentas ser más eficiente, que tu organización sea más eficiente, pues al final probablemente dures mucho más tiempo en el mercado. Y además lo que hablábamos al principio, si con esa mejora lo que vas a obtener además es recursos que vas a poder dedicar a hacer cosas nuevas. Porque si haces cosas nuevas, que es vamos a decirlo, que es una cosa incierta, cómo puede funcionar, si eso lo haces con tus propios recursos, en el peor de los casos, si las cosas salen mal, pues te vas a quedar como estabas. Pero si te metes en inversiones, te metes en préstamos, te metes en financiaciones para poder afrontar esas áreas nuevas que quieres introducir en tu empresa, si la cosa no funciona como debería de funcionar, pues tienes un doble problema. Justo. Tienes un doble problema, efectivamente. Pero bueno, al final, pues, una vez que ya tenemos claro todo esto, que es muy importante, aunque parezca que estamos siendo repetitivos, es que es muy importante tener claro esto, ¿dónde nos podemos plantear áreas de mejora en general en una empresa? Pues en primer lugar, yo creo que todo lo que tiene que ver con la organización de la empresa, es decir, y para mí organización implica eficiencia. Y si hablamos de eficiencia, hablamos de tiempo. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con mejorar tu forma de usar el tiempo, que es un recurso escaso, el más escaso de todos, ese es el que no se puede ni multiplicar, ni ahorrar, ni todas estas cosas, ¿vale? Entonces, si no, cualquier cosa que signifique una gestión más eficiente de los tiempos disponibles en los procesos, en cualquier cosa, porque al final a veces pensamos de nuevo solo en procesos, pero el tiempo que se emplea en reuniones, el tiempo que se emplea en rehacer lo que no se ha entendido a la primera que había que hacer y hay que volverlo a hacer. Todo eso también son tiempos. Entonces, todo lo que sea en ese sentido, para mí es básico y yo creo que está en la base de todas las demás mejoras, porque al final cuando tú vas haciendo que las cosas fluyan de una manera más o menos fluida, valga la redundancia, ¿vale? Es cuando las cosas tienen otro sentido, ¿no? Otra forma de verlas, otra forma de sentirlas realmente, ¿no? Sí, además es una cosa que es tan sencilla como decir, bueno, pues si tengo unos plazos, tengo unos objetivos, tanto en tiempo como en tal, bueno, pues vamos a cumplir esos plazos. A partir de ahí, todo lo que se incumpla es medible, a ver por qué ha ocurrido. Y estamos hablando de tareas tanto individuales como tareas de equipo, ¿no? Y cosas, además, que es que son hábitos que se tienen que ir trabajando, que pueden ser cosas tan sencillas como decir, vamos a ver, vamos a llegar a las reuniones a nuestra hora, vamos a fijar un tiempo de reunión y lo vamos a cumplir. Si a un cliente le decimos que le vamos a entregar el producto en tal fecha, vamos a entregarle el producto en tal fecha. Con lo cual, el tiempo influye en muchas cosas. Total. Pero sobre todo donde más influye es en el rendimiento.
Claro, y eso nos lleva a otra cosa en la que hay que poner siempre foco a la hora de mejorar y que yo personalmente creo que nunca se deja de mejorar, porque nunca se deja de transformar, que es el liderazgo, ¿no? O sea, al final, Ujú, em, todo esto tiene que ver con poder desarrollar también, habilidades que van un poco, en ese concepto, pues, como son el pensamiento estratégico, como son la capacidad para tomar decisiones, ese pensamiento también divergente de ver otras alternativas, el pensamiento crítico, por otra parte, o sea, todas las habilidades que hacen que al final esas personas que están liderando esas empresas o esos equipos sean capaces de ver precisamente con más claridad cuál es el camino a seguir en ese proceso de mejora, ¿no? Y realmente, y que consiga además que la gente se involucre y quiera estar en ese proceso, que al final es parte de esa tarea como líder. Pues una de las áreas donde yo creo que seguimos teniendo que poner foco en muchas empresas es en mejorar el liderazgo de las personas que lideran las empresas o los equipos, porque al final son elementos claves que son los que pueden hacer mover todas las engranajes, y si lo hacen bien el engranaje va a moverse perfectamente, pero si no lo hacen bien el engranaje se va a atascar, como si hubiera entrado arenilla en los, en los engranajes y no rula, no rula, ¿vale? Así Pero que, porque yo creo que confundimos, tendemos a confundir liderar con mandar. Y bueno, no, sí. y no tiene nada que ver. O sea, liderar no solamente es dirigir, sino que es sacar lo mejor de cada uno, de cada una de las personas que tienes en tu equipo. Porque entre todos lo que no vea uno lo va a ver el grupo. Entonces Exacto. esa es la diferencia y eso es en lo que no se trabaja. Eh, y tampoco hay que confundir que el líder tiene que ser el que más formación tenga o el que más títulos tenga, el que no tiene nada que ver. Puede ser un líder natural, que tenga una persona que tenga mucha experiencia y que sea capaz, que tenga esas habilidades para sacar lo mejor de sí y de los demás. Exacto. Y además eso nos lleva a la siguiente cosa que normalmente, y esto también lo digo por experiencia porque me lo encuentro muchísimas veces, es un área de mejora que siempre, siempre podemos mejorar. Yo la primera, y yo creo que todos por igual, es la comunicación, ¿vale? Yo no sé si somos conscientes de la cantidad de tiempo que se pierde, y utilizo la palabra perder, cuando no tenemos una comunicación efectiva. La cantidad de tiempo que se pierde en aclarar malos entendidos, la cantidad de tiempo que perdemos en inventarnos historias que nos imaginamos que alguien ha querido decir con lo que decía. No sé si esto os suena, pero esto pasa constantemente y parece una chorrada, pero si todos esos pequeños momentos los ahorrásemos, yo estoy convencida que al cabo del día sacaríamos casi 1 o 2 horas más de disponibilidad efectiva, y lo digo de corazón. Así es que a veces trabajar esas habilidades de comunicación básicas, que no digo que tengamos que ser todos unos oradores espectaculares, que no es lo mismo la oratoria que la comunicación efectiva, son dos cosas diferentes, pero aprender a escuchar de verdad, un gran reto de esta sociedad, aprender a escuchar de verdad, aprender a hacer que te entiendan, ¿no? Que de verdad el Ujú. otro entienda lo que quieres decir, aprender a ponerte en el lugar del otro para que eso efectivamente suceda. Esas cosas tan básicas que todos los días escuchamos, que lo sabemos, pero que hacemos poco, al final ahorran un montón de tiempo y hacen también que todo eso que hemos venido diciendo hasta ahora empiece a fluir. O sea, cuando yo qué sé, esto es, si yo te hablo a ti y tú me estás entendiendo perfectamente a la primera, me aseguro de que sea así y los dos hacemos lo mismo, la misma dirección, es de suponer que todo va a ir mucho mejor, ¿no? Por Ujú. simple lógica. Pero cuando eso no sucede así, también por simple lógica, todo va a ir mucho peor. Así que invertir tiempo en eso, que al final es una habilidad casi humana, pues yo creo que es bastante rentable, por cierto. Sí, yo casi, aunque lo hemos tratado en el tercer lugar, yo casi estaría por ponerlo en el primer lugar porque al final la comunicación es importante, pero a todos los niveles. O sea, Pues, estamos hablando de lo que es dentro de la organización, pero es que de cara al exterior exactamente igual. O sea, si tú total. tienes una buena comunicación con tus clientes te van a facilitar mucho el trabajo porque te van a decir realmente hacia dónde va el mercado, hacia dónde debes de ir, qué debes de hacer. Te va a hablar de esas áreas de mejora, pues te va a decir, bueno, pues que no me lo entregas a tiempo, o vienen los paquetes rotos, o Sí, bien no sé qué, o cualquier otra cosa que para ellos es importante. Que estoy poniendo ejemplos, pero como esto a cualquier nivel.
Y además, como siempre hemos dicho, o sea, y es importante que lo trabaje todas las personas de la organización. La comunicación es importante no solamente entre la gente, entre determinados escalones que son los que de alguna manera toman las decisiones, ¿no? Es que es importante a cualquier nivel y lo hemos hablado mucho, no vamos a incidir más en el tema. Hay grandes errores de manual que cuando han visto que era un problema sencillo de comunicación, han visto que la mejora era evidente e importante, con lo cual, bueno, pues hay libros sobre el tema, no vamos a incidir más sobre ello, ¿no? Algún día hablamos de comunicación, pero hoy no. Hoy no toca. No toca. Bueno, otra área en la que yo creo que deberíamos poner el foco, por lo menos para revisar cómo estamos, es en lo que se llama, genéricamente hablando, creatividad, ¿no? Todo aquello que ahora necesitamos, la gente llama creatividad e innovación, que no es lo mismo, pero bueno, creatividad, innovación, pensamiento divergente, ser capaces de ver otras cosas. Pues fíjate, en esto yo creo que tenemos todo mucho que mejorar, pero sobre todo, lo venimos diciendo, lo has dicho tú, Leopoldo, lo he dicho yo muchas veces, involucrar a toda la gente que tengas a tu alrededor, porque al final aquel famoso refrán de 2 ojos ven más que uno es absolutamente cierto. 2 mentes pensando una misma cosa dan ideas distintas. Pues imagínate 4 o 6 u 8 mentes, pues dan mucho más juego. Entonces, acostumbrarte a implementar prácticas de creatividad o herramientas de creatividad que involucren a las personas para afrontar eso, áreas de mejora, para afrontar desafíos, para afrontar ese tipo de cosas, te va a dar una riqueza de ideas que a lo mejor te sorprende, ¿no? Y que a lo mejor, pues de esas 20 ideas, pues resulta que hay 2 que son válidas, pero qué bueno que salen 2, ¿no? Si solamente se plantea una, no salían 2, ¿no? Entonces, realmente trabajar esa parte, aunque a veces nos cuesta, porque son a lo mejor cosas difíciles quizás de gestionar, o tienes que estar preparado para saber gestionar un grupo en ese momento, una serie de cosas, pero el resultado siempre, por lo menos en mi opinión, compensa. Cuando lo haces bien, el resultado siempre compensa. En muchos sentidos, además, ¿eh? Y tiene que ver además con todo lo que hemos hablado antes, tiene que ver con organización, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver mucho con comunicación, bueno, y todo esto nos lleva a un área que yo creo que a día de hoy es de las más básicas. Sí, efectivamente, que es la adaptación, pero la adaptación entendida como esa disposición que debemos de tener todos para ser flexibles, ¿no? Exacto. No adaptarte a lo que venga, sino que simplemente, bueno, pues lo que es esa capacidad de reacción para, bueno, pues para lo que estamos hablando, ¿no? Para la mejora. Sí, en el sentido más amplio, ¿no? Al final la adaptabilidad es, vale, si tengo esto delante, ¿qué necesito hacer para seguir adelante? O sea, y a veces, pues, ¿qué necesito hacer? Será modificar mi forma de mirarlo, que necesitaré aprender alguna cosa, necesitaré contar con otra gente, necesitaré pedir apoyo, en fin, pero la pregunta es, en lugar de lo que hacemos muchas veces de forma instintiva, quejarnos y decir, ¿por qué a mí? Pues, ¿qué tal? Sí, y a mí, ¿qué puedo hacer yo? Es cambiar un poquito la pregunta, en lugar de por qué a mí es qué puedo hacer yo. Entonces, esa capacidad que además tenemos los humanos en general, a pesar de que parezca que no, si de verdad nos comportásemos como realmente nuestra esencia dice, tenemos innata esa capacidad de adaptarnos y de evolucionar con el entorno. Si no, no estaríamos aquí hoy hablando de esto. Nos habríamos quedado en la época de los mamuts o nos habrían comido todos, yo qué sé. Pero estaríamos pintando en las cuevas. Pruebas, ¿no? En lugar de estar aquí haciendo una conferencia con vosotros. Pero bueno, quiero decir que recordemos que eso va innato en nosotros y que nos dejemos de miedos adquiridos y vayamos a sacar lo mejor que tenemos como seres humanos, ¿no? Que es esa capacidad de flexibilidad, de adaptabilidad, de saber moldearnos para estar donde hay que estar, como hay que estar. O sea, al final, para mí ese es el resumen, ¿no? Que, de tantas básicas, pero vamos.
Sí, es que, bueno, da la impresión de, como tú decías antes, de que nos repetimos, pero bueno, es que es muy importante. Todo es importante a la vez, no hay una cosa, un área mejor que otra, y al final, bueno, pues nos tiene que llevar a poder detectar, pues, efectivamente dónde podemos, esas áreas en las que podemos mejorar. Hemos hablado también muchas veces de que somos muy de mirarnos al ombligo, de decir, bueno, pues es que en mi sector todo el mundo lo hace así, es que esto se lleva haciendo 20 años así. Bueno, pues lo más probable es que no dures otros 20 años y si no te adaptas a lo que hay, y al final está en tu mano, y son cosas sencillas precisamente, o sea, simplemente de cambiar unas pocas cosas, de cambiar unos pocos hábitos, que es lo que va a hacer que una organización mejore exponencialmente, y además lo que es más importante de todo, con una inversión mínima de recursos. Es que lo único que tienes que hacer es coger los recursos, optimizar los recursos que ya tienes. Exacto, Y, al, utilizar lo que ya tienes. Al y final, bueno, dime, sí, dime. perdón. No, 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 iba a concluir, digo, porque se nos va a ir de tiempo, pero bueno, termina por favor. no, simplemente un apunte que lo que ya hemos dicho otras veces, con lo cual no vamos a insistir. Todo esto que hemos explicado, pues obviamente es como, digamos, es la parte del contexto global. A la hora de ponerte a efectivamente trabajar áreas de mejora, recuerda que tienes que empezar primero por analizar tu punto de partida, por saber exactamente dónde estás, saber exactamente a dónde quieres llegar, y entonces en medio, en ese trecho intermedio entre donde estás de verdad y donde quieres estar, ahí es donde vas a poner el foco de qué áreas de mejora, para qué y a dónde me llevan en el siguiente escalón. Pero que no te olvides de hacerlo con un plan que todo tenga sentido, que analices lo que tienes y que todo lo que hagas tenga un sentido una cosa con la otra, que no vayamos haciendo cosas, silos apartados, porque al final, hoy por hoy ya no existen los silos apartados ni separados, existe el engranaje, y entonces necesitas saber claramente y hacerte un plan por escrito, donde da igual si en un papel, si en un ordenador, donde tú quieras, o en un rotafolio, me da lo mismo, pero hazte un plan de qué exactamente es lo que quieres que suceda, para dónde y cómo se van a encajar las piezas en el camino, porque al final esto es importante siempre, y aquí también, ¿vale? Sí, además es que es algo tan básico, y en lo que no caemos es que si tienes claro que estás en el punto A, que es lo primero que tienes que tener claro, en qué punto estás, y Exacto. tienes claro que quieres llegar al punto B, pues lo único que tienes que hacer es unir los dos puntos. Que nunca va a ser una línea recta, porque, No, casi pero, nunca. pero ya partes de una ventaja sobre mucha gente que no hace esto. O sea, no se paran 5 minutos a pensar, decir, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, pues estoy aquí, ya lo sé, venga, pues ¿dónde No. quiero llegar? Pues lo tengo claro, pues este es el punto, venga, pues vamos a por ello. Y ya por terminar, porque se nos va a ir el tiempo, vamos a, bueno, pues dar tres tips, a ver, porque hemos hablado de áreas de mejora, bueno, y cómo vamos a hablar de cómo podemos identificar esas áreas de mejora. Tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, pero bueno, vamos un poco con cosas que van a parecer básicas, van a parecer repetitivas, pero bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para identificar esas áreas de mejora. Pues al final, como siempre, ¿no? En primer lugar, analizar que lo único que de momento es objetivo, ¿no? Los datos. Al final, si tú quieres encontrar un sitio donde, o sea, un área donde tengas que poner un foco, es porque es analizar los datos de ese área, dependiendo de lo que hablemos, y te has dado cuenta de que no son los adecuados. Lo que significa que tienes que tener métricas para casi cualquier cosa. Claro, implícitamente está en que hay unos llamados famosos KPIs, que son los que están definiendo lo que tendría que pasar, y ves lo que está pasando y lo que no. Entonces, bueno, la primera cosa es objetivar, por lo tanto, analizar datos. Sí, porque lo hemos dicho muchas veces, lo que no se puede medir no existe. Está claro. Luego seguiríamos con algo que decías tú antes, ¿no? O sea, ¿qué tal si hablamos de empresa? ¿Qué tal si le preguntamos a nuestros clientes qué es lo que creen que se debe mejorar? Y aquí un apunte, ¿no? La gente siempre tiene muy claro, vale, el cliente externo, y hacemos todo lo que haya que hacer para conseguir su feedback, pero también tu colaborador es tu cliente interno, así que tampoco olvides preguntarle también a tu cliente interno qué es lo que crees que se puede mejorar, porque al final tienen mucha más información muchas veces de la que tienes tú desde una posición más. Es interesante conocer la visión desde abajo también, ¿vale?
Sí, porque somos muy de pensar que tenemos un producto fenomenal, que a nuestro cliente le va a cambiar la vida, que somos la bomba, tal, y al final eso no es cierto, porque al final tú piensas que tu cliente quiere el último teléfono que habla, que anda solo, que tal, y no sé qué, y dice, no, yo lo que quiero es un teléfono que me permita hablar con mi mamá y déjame ya en paz de rollos y tal, que no quiero que me dé abrazos ni nada, quiero un teléfono sencillito y para adelante, ¿no? Claro, luego hay otra cosa que también tienes que hacer, ¿no? Y es, bueno, por supuesto, evaluar todos tus procesos. Es decir, al final los procesos para mí siempre son concepto procesos, concepto elemento vivo. Significa que siempre se tienen que estar revisando y siempre se puede mejorar alguna cosa más. Es verdad que si algo te funciona no lo toques, pero casi siempre se puede mejorar un poquito. Así que revisar los procesos siempre es bueno, por lo menos echarles un vistazo, para que siempre sean un poquito más eficientes, un poquito más mejor, como Sí. dicen los niños, un poquito más mejor. Sí, porque además es una cosa que es los llamados que a todo el mundo le ocurre y es una cosa que no presta la suficiente atención, que son los famosos cuellos de botella. Siempre hay en algún sitio, en alguna parte de la empresa que algo se está atascando y al final eso es ¿cómo decirlo? O sea, tiene efectos sobre muchas otras cosas. Es como el dominó, los juegos de dominó que tiras una ficha y caen las demás. Pues todo esto es importante, mucho más importante de lo que parece, ¿no? Y luego hay una cosa que muchas veces, bueno, no sé muchas veces, pero había veces que me he encontrado con personas que me dicen, claro, es que al final a mí se me agotan las ideas, es que no sé qué hacer, es que en mi sector no se puede hacer esto, es que tal. Pues mira, una de las cosas más fáciles es mirar fuera, es decir, mira a ver qué están haciendo otros, que les funciona bien y simplemente mira cómo lo hacen y trata de ver si lo puedes aplicar tú. Y en ese sentido no seas tampoco muy orejera de nuevo, o sea, mira qué hace gente en tu sector, pero mira qué hacen otros sectores, porque a veces lo que funciona en un sector lo puedes transformar y aplicarlo al tuyo y marcar una diferencia. O sea, abramos un poquito la mirada a ver qué hacen otros que les va bien en diferentes sectores, en diferentes actividades, porque hoy por hoy hay un montón de actividades cruzadas que funcionan en muchos sectores y que parece que es que tenemos que hacer lo que hace siempre en mi sector. Pues a lo mejor no, a lo mejor puedes marcar la diferencia haciendo lo que hace un sector completamente diferente aplicado a tu negocio. Entonces, eso lo se llama técnicamente el benchmarking, ¿no? Famoso, pero bueno, esto explicado en normal es lo que os acabamos de contar, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya por terminar, una cosa de la que hemos hablado, que es el tema de la comunicación, que bueno, yo creo que no da más de sí, y lo que, bueno, todo el mundo lo entiende. Y luego hemos hablado, y en eso tú sabes mucho, el tema de trabajar habilidades. Bueno, es importante, por un lado, trabajar las habilidades que ya tienes, y luego es importante intentar adquirir nuevas habilidades. Sí. Es importante la formación y el desarrollo, la formación continua, que bueno, pues no, porque siempre es posible mejorar. No tiene que ser grandes mejoras, pero bueno, siempre es importante. Como digo, hacerlo con Sí, cabeza. Ahora se claro, habla. porque Dime, perdona. no, te iba a decir que también que hemos hablado ya mucho del tema del talento, del tema de atraer talento, pero también de pues todo tiene que ver en el sentido de que al final es intentar que, pues eso, si tú de alguna manera favoreces que tus colaboradores mejoren, pues porque no solamente el que se tiene que formar y el que se tiene que desarrollar es el líder o el jefe del equipo, se tiene que desarrollar y formar todo el equipo. Entonces yo creo que, bueno, Sí, de hecho, es... sí se habla mucho en las empresas, no sé si son palabras que os suenen, pero que se utiliza mucho, que es el reskilling y el upskilling del inglés. O sea, que a veces no nos gusta mucho, pero son como muy ilustrativos para mí, ¿no? Porque al final el reskilling es, vale, voy a ver qué otras habilidades necesito, digamos, repasar o reactualizar, y el upskilling son qué habilidades necesito aprender nuevas. Normalmente, ¿por qué nuevas? Porque tengo que formarme para otro puesto, porque tengo que adaptarme a otro tipo de trabajo, porque tengo que hacer una serie de cosas y ahí tengo que aprender habilidades nuevas. Y otra vez el reskilling es de todo lo que tengo ya y que de alguna manera haya aprendido, qué es lo que necesito reforzar para que en este momento consiga el objetivo que me estoy planteando. Entonces, al final todo esto hay que hacerlo, pues como hemos dicho siempre, con cabeza, con planificación, con un para qué, que cada movimiento
tenga un para qué. Igual que en el ajedrez, que yo no soy una experta, pero lo que sí tengo claro es que uno no mueve una ficha sin un para qué, sin una intención, pues en la empresa no deberíamos mover ninguna ficha sin una intención, sin un para qué. Y teniendo claro que el objetivo es ganar la partida final, no simplemente ganar ese movimiento, sino ganar la partida final, como el ajedrez, ¿no? Al final. Esa es la... Sí, la idea al final es intentar ser competitivos, que es una alternativa, bueno, más que crecer por crecer. Yo hablaría más que de crecimiento, hablaría de evolución, aunque Sí. sean conceptos así un poco... Es importante evolucionar como empresas, evolucionar como personas, que es lo que al final te va a llevar al famoso éxito con acento en la E y mayúscula. Y bueno, y yo creo que hemos hablado de cosas que sin ser... si te queda el concepto, lo aterrizas un poco en tu caso y te quedas con la parte sencilla de decir, vamos a ir poco a poco, ir haciendo lo que decimos siempre, pequeños cambios, pequeñas mejoras que van a ir... Es el ejemplo de las fichas del dominó, exactamente, va a ir en cascada, bueno, pues sin hacer grandes inversiones y sin hacer nada, intentar ser el más novedoso, el más tal, es mejorar y adaptarte, que es lo que es fundamental en el entorno que tenemos, que cada vez no sabemos si es que ahora de pronto todo el mundo corre, pero bueno, yo creo que siempre ha habido un entorno cambiante, siempre ha habido un entorno, nunca vamos a estar preparados para todo lo que nos pueda venir, pero bueno, si tienes esa flexibilidad, pues yo creo que bueno, pues al final quiero decir, como en todas las crisis hay empresas que caen, pero muchas otras se mantienen y muchas otras, que no se nos olvide, que ganan dinero en las crisis, ganan más dinero y crecen en las crisis, con lo cual vamos a intentar ser de esos. Pues en eso estamos, así que esperamos que pues esta, digamos, visión general os haya dado ese momentito de claridad para saber dónde poner el foco cada uno de vosotros, y nos vemos en el siguiente episodio. Ya este es el número 30, así que nos vemos en el episodio 31, si Dios quiere, la próxima semana. Efectivamente, y como siempre decimos, este es el 30, hay otros 29 anteriores, en cada uno de ellos hemos intentado dar alguna clave que te puede servir para mejorar. No tienes que ver los vídeos, no tienes que vernos nuestra cara, te lo puedes poner, lo puedes escuchar mientras das un paseo, hacer deporte o tal, y aprovechas ese tiempo, aprovechas lo que se viene llamando la universidad del coche, aprovecha los trayectos que nosotros que estamos en Madrid suelen dar para mucho. Aprovecha, bueno, intentamos que sea media horita para que se pueda hacer bien la digestión, y bueno, pues nada, como tú decías, la semana que viene, el 31. Pues nada, muchas gracias, Leopoldo, gracias a todos, nos vemos. Venga, chao.